violencia es mentir, digamos, toda gran mentira, para que gire con éxito, debe hacerlo sobre un eje de verdad. Voy a poner un ejemplo gráfico a escala universal, digamos. En un mercado libre, la ley de oferta y la demanda puede equilibrar precios y asignar recursos eficientemente, digamos. Eso sería el eje de verdad, digamos. Pero la gran mentira es que ese libre mercado no existe, digamos. Realmente existen condiciones de igualdad y competencia perfecta, pero eso no sucede. Digamos, se usa el principio de oferta y demanda, que es real en teoría, en términos lógicos, de hecho, eh, está legitimada por la ciencia, digamos, se corrobora, pero este eje de verdad se utiliza para justificar privilegios monopólicos, concentración económica, abusos de posición dominante en los mercados y en términos geopolíticos un poco el saqueo de los recursos, digamos, en los países periféricos. Y esto en términos históricos, las potencias occidentales o las potencias centrales, el Reino Unido, se desarrollaron como potencia justamente a partir de todo lo contrario, de políticas proteccionistas que tenían como medidas políticas el subsidio interno, las barreras arancelarias, la planificación estatal, la defensa de las industrias estratégicas de sus recursos y la fuerte intervención pública, ¿no? Todo lo que recomiendan no hacer donde inauguran un mercado allí en las zonas periféricas del globo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, esas mismas naciones promovieron e impulsaron el libre comercio y el aperturismo ruin en los países periféricos como dogma indiscutible para los economistas locales, digamos, que piensan en inglés, ¿no? Cuando digo toda gran mentira para que gire con éxito debe hacerlo sobre un eje de verdad, bueno, así funciona o opera el dispositivo ideológico cultural del liberalismo argentino también. No mienten desde la falsedad pura, sino desde la manipulación conceptual profesionalizada. A ver, recordemos que el conservador, en cada restauración conservadora o el liberalismo antinacional, porque hubo un liberalismo nacional en el pasado, son de origen portuario y en esencia son contrabandistas. Lo que quiero decir es que son profesionales del robo, son gente muy seria en lo que hace, digamos. Entonces, no se trata solamente de una operación discursiva, sino de una verdadera estrategia de dominación cultural, ¿no? Profundamente consciente, sistemática y refinada. Se podría La, decir como una banda, una mafia. Se trata del relato, de la construcción de relato, ¿no? Entonces la demagogia es una deformación interesada de una verdad inicial, digámoslo así. Y en Argentina, el relato histórico ha sido una maquinaria muy precisa de legitimación cultural del poder unitario, ¿no? Lo que Jaureche decía, la política de la historia, ¿no? Bartolomé Mitre inauguró esta tradición con su historia oficial, un relato lineal, europeizante, donde la civilización debía vencer a la barbarie nacional, a lo gauchesco, digamos, y el país nacía así a condición de negar su raíz mestiza, criolla, indígena, donde la civilización, digamos, eurocéntrica era la fuente de la cultura y de la importación de las corrientes de pensamiento en términos teóricos, ¿no? Entonces, se exaltaron próceres a medida de los intereses del puerto. En esa historia oficial se borraron las luchas populares, se persiguieron a los caudillos del interior, se degradó lo nacional como atraso y se impuso una conciencia, digámoslo así, avergonzada de lo propio para eliminar la autoestima nacional. Y hoy, el liberalismo argentino, en su versión más reaccionaria, en esta versión anarco-libertaria, ha perfeccionado el arte de la demagogia histórica y lingüística discursiva, digamos, sus usinas ideológicas, los medios concentrados, las fundaciones empresariales, los escribas, los voceros mediáticos, los operadores políticos, reformulan conceptos nobles para encubrir lo que en realidad es una restauración conservadora brutal de ajuste, de represión, de entrega, de vaciamiento y de exclusión, ¿no? No están inventando nada nuevo en la historia, reempaquetan la mentira en una retórica de ocasión, digámoslo así. Desde hace décadas,
las disputas políticas más decisivas no se libran tan solo en el terreno de lo económico, de lo netamente político o institucional, sino que se libran en el terreno del lenguaje, a eso quiero referir, en el modo en que se nombran las cosas, ¿no? En las categorías políticas que organizan nuestra percepción del mundo a través de, bueno, del universo de significados que integran y contemplan, ¿no? Que imponen las palabras, quien impone las palabras, impone también un poco los marcos conceptuales de dónde pensar la realidad nacional, ¿no? Y como toda gran mentira, estas operaciones discursivas giran exitosamente porque se apoyan en un eje de verdad, en un núcleo legítimo, deseable, indiscutido, imposible de negar, que es resignificado para justificar lo opuesto, digamos. Entonces, hay una utilización demagógica de términos como cambio, libertad, reforma, en fin, un montón de conceptos nobles en su origen, pero que lo hemos perdido, han sido cooptados, digamos, por el discurso conservador o liberal, ¿no? Entonces, hace poco, hace no más de una semana, me tocó ver, no sé si lo pudieron ver, a Javier Milei, nuestro presidente, me parece que frente al Círculo Rojo, pero eran empresarios, decir sí, que la explotación laboral no existe. Sí, sí. Porque esta declaración de Milei no es solamente una provocación en boca de un descerebrado, digamos. Es una declaración profundamente política e ideológica que en boca de un presidente refleja una concepción extrema del vínculo laboral, ¿no? Donde desaparecen las relaciones de poder, se niega la realidad estructural y se descalza, digamos, deliberadamente la historia de las luchas sindicales en nuestro país, ¿no? En un país con trabajo no registrado, con jornadas extenuantes, sin pago extra, con tercerización encubierta y con sueldos por debajo de la línea de pobreza, negar la explotación es ignorar las condiciones materiales de millones y millones de trabajadoras y trabajadores en la Argentina. Entonces, la historia del movimiento sindical obrero argentino no se escribió, digamos, en oficinas bursátiles, ni en decretos silenciosos firmados a espaldas del pueblo. Se forjó en talleres, en fábricas, en huelgas, en asambleas, en los barrios y en las calles, con mucho sacrificio, con cárcel, con persecución, tortura, muerte, y también con conquistas que dieron dignidad y estabilidad a millones de trabajadores en la Argentina. Y hoy toda esa historia está en riesgo en nombre de, por ejemplo, la reforma laboral, que si llegan a ganar las elecciones intermedias de octubre, bueno, van a ir por ello. Guillermo Franco así lo anunció, y lo anunció porque puede. Digamos, y en términos jurídicos es un poco el ajuste que me interesa en términos teóricos. El marco que construye Milei con sus dichos, digamos, que es el trabajador el que explota al empresario, digamos, desmantela la lógica del derecho laboral. Si no hay explotación, si no hay parte débil en la relación de dependencia, entonces no hay necesidad de normas protectorias, que es el espíritu del derecho laboral, ¿no? Entonces sobraría el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sobran los principios del derecho laboral que estructuran el andamiaje del derecho laboral argentino, sobra la ley de contrato de trabajo, el principio de indubio pro operario, digamos, que en caso de duda los jueces deben fallar a favor del trabajador, ¿no? Entonces, también sobran los convenios colectivos de trabajo con esta propuesta. Con esta lógica, se allana el camino para reformas que buscan, entre comillas, liberar el mercado laboral, entre comillas, quitando el Estado que interviene entre el vínculo entre individuos libres y eliminando así la subjetividad, digamos, que emana de una relación estructuralmente desigual como es la del trabajador y de su empleador, digamos, ¿no?